Muy buenas. Hoy vamos a hacer un viaje a los orígenes de la novela, pero a un lugar que quizá no es el que esperamos. Vamos a descubrir el Utsuho Monogatari, o como se traduciría, el relato del árbol hueco. Preparaos porque nos vamos a un Japón de magia, música y poder ancestral. A ver, si nos preguntan cuál fue la primera novela de la historia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Pues casi seguro, y con toda la razón del mundo, que la respuesta es el relato de Genji, ¿verdad? La gran joya de la literatura japonesa. Pues, ¿y si os dijera que hay algo más? Una epopeya todavía más antigua. Una que no solo es anterior a Genji, sino que además se mete de lleno en un mundo de fantasía que es, bueno, espectacular. Es hora de conocerla. Y esa obra es el Utsuho Monogatari. Es como ese tesoro perdido en el tiempo, ese origen de la literatura japonesa que a menudo se nos pasa por alto. Es, por así decirlo, la semilla de la que luego brotaría toda la ficción que vino después. El propio título, El relato del árbol hueco, ya suena a misterio, a leyenda. Y es que esta historia del siglo X va de una familia que hereda unos instrumentos musicales con un poder que se escapa a la imaginación, un poder capaz de conmover a los mismísimos dioses y de cambiar el tiempo a su antojo. La premisa, desde luego, es fascinante. Sobre quién lo escribió, pues es un misterio. Las sospechas apuntan a alguien como Minamoto no Shitago, un aristócrata de la élite. Pero fuera quien fuese, está claro que era un erudito. Tenía un conocimiento brutal de los clásicos chinos de teoría musical y una ambición tremenda, crear algo nuevo, el monogatari, un género en el que los cuentos de hadas se mezclan con las intrigas políticas más realistas. Vale, pues ahora vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos al Japón del período Heian, siglo X. Hay que imaginarse una sociedad aristocrática, súper sofisticada y, curiosamente, bastante pacífica. El centro de todo era la capital, Heian-kyo, lo que hoy conocemos como Kioto. Pero aquí viene lo más alucinante de esta época, y es cómo veían el poder. Hoy pensamos que para tener influencia hay que saber de debate, de leyes, de economía, lo normal. Pero en el Japón Heian, nada que ver. El poder se demostraba con la poesía, la música o una buena caligrafía. Y ojo que no eran simples aficiones, ¿eh? Eran literalmente las llaves para abrir las puertas del éxito social. Esto nos lleva a un mundo donde la estética, el buen gusto, era la prueba definitiva de la inteligencia y de la capacidad de una persona para gobernar. Vamos, una sociedad donde reinaba la supremacía del arte. Y esta historia va, precisamente, de un clan que usa la música como su arma definitiva para llegar a lo más alto. Pero a ver, ¿por qué una historia de hace 1000 años nos sigue diciendo algo hoy? Vamos a desgranar por qué se considera una obra maestra y qué es lo que la hace tan universal. La clave la podemos encontrar en 3 puntos fundamentales. Primero, el poder casi mágico del arte. Segundo, ese choque eterno entre lo salvaje y lo civilizado. Y tercero, su papel como punto de partida de la novela moderna. Empecemos por el poder del arte. En esta historia, la música no es solo para entretener, que va, es una fuerza sobrenatural. Cuando el protagonista toca su koto, que es un instrumento de cuerda japonés, pasan cosas increíbles. La música, literalmente, puede reescribir las leyes de la naturaleza. El segundo punto es ese conflicto entre lo salvaje y lo civilizado. Por un lado tenemos el árbol hueco, que es el mundo natural, puro, de la infancia del prota. Por otro, la corte imperial, un laberinto artificial, sofisticado y a menudo corrupto. Es la clásica historia del outsider, de ese niño salvaje que llega y con la pureza de su alma lo pone todo patas arriba. Es una idea que nos recuerda un poco a las historias de superhéroes de hoy en día. Y tercero, su importancia histórica, que es inmensa. Esta obra marca un antes y un después. Es como si estuviéramos viendo el momento exacto en que la literatura japonesa da un salto. Pasa de contar mitos a contar dramas humanos. Sienta las bases para todo lo que vendrá. Bueno, con todo esto ya más claro, vamos a meternos de lleno en la trama. Vamos a seguir el viaje épico de nuestro protagonista, Nakatada, y a ver cómo la música, la magia y el poder se van cruzando en su camino. La historia abarca varias generaciones, ¿eh? Empieza con el abuelo, Toshikage, que consigue unas artes musicales secretas en una tierra mística. Luego su nieto, Nakatada, aprende esa música casi divina mientras vive en la pobreza dentro de un árbol hueco. Cuando lo redescubren, su talento en bruto lo convierte en una estrella en la capital. Y todo llega a su clímax en un concierto divino que cambia la naturaleza y asegura el futuro de su familia para siempre. Y la forma en que el libro describe la música es que es sublime. No habla solo de melodías, habla de la energía pura del mundo. El sonido del hielo al derretirse, el sonido del viento entre los pinos. Es como si una gran montaña se derrumbara. La música de Nakatada es una fuerza de la naturaleza. Y los efectos de esa música se pueden ver, son casi milagros.
Mueve las nubes, hace que nieve en pleno verano, hace que las flores se abran de repente, invoca a seres celestiales. Y lo más importante, limpia el ambiente de conflictos políticos, de odios. Es un poder que lo transforma absolutamente todo. Pero bueno, más allá de la magia y la fantasía, ¿cuál es el mensaje de fondo que nos deja esta historia? Vamos a ver cuál es ese legado del Utsuhon Monogatari que sigue siendo tan potente hoy. Pensemos que estamos en una sociedad de clase súper estricta, donde nacer en un sitio o en otro lo determinaba todo. Y en medio de eso, esta historia lanza una idea radicalmente moderna, la meritocracia. La idea de que el talento de verdad puede y debe romper las barreras del estatus social. El mensaje no puede ser más claro y resuena con una fuerza increíble. El arte, no el estatus, es lo que ennoblece a una persona. Nakadata, que había vivido casi como un mendigo en el bosque, acaba siendo venerado por su talento divino. Este mensaje tuvo que ser como una llama de esperanza en aquella época. Y su legado literario, claro, es enorme. La primera mitad es pura fantasía, con magia y ermitaños, pero la segunda se convierte en una novela superrealista, llena de líos amorosos y luchas de poder. Introduce tramas que nos suenan muy modernas, como triángulos amorosos, matrimonios de conveniencia, cosas que perfectamente podrían salir en una serie de hoy. Y con todo eso, le preparó el terreno a la que sería la gran novela japonesa, el relato de Genji. Y para cerrar, nos queda una pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué historias de ahora nos siguen contando esto mismo? Esa trama del outsider, de la persona que viene de fuera y lo cambia todo con el poder de su arte. Es una idea que, fíjate, tiene 1000 años, pero sigue tan viva y tan potente como entonces. Nos recuerda algo fundamental, que el talento y la pasión, cuando son de verdad, pueden con cualquier barrera.